parte de la semana del programa de Entre Roomies. Estoy con mi querido Quique Vázquez. Y Javier Villalbazo. Javier Villalbazo. Y Quique Vázquez. ¿Viste cómo se me fue el pedo por un microsegundo? Sí. Yo lo sentí un poco más largo que un microsegundo. Ah, ¿no fue un microsegundo? Yo le diría Malditas segundo drogas. nomás. Oye, ¿cómo estás, chiquitín? Muy bien, muy contento. Ya es jueves. Ya jueves. Qué rápido se fue la semana, No oye. mames, está yendo el tiempo cabrón. Y me quedé muy pensativo por el capítulo anterior. Estuvo muy bueno. Ay, qué fuerte, güey. Espero que alguien que esté por ahí afuera y no sepa cómo lidiar con alguna situación de duelo por la que esté pasando, encuentre este capítulo y le pueda ser de utilidad. Y si no, bueno, el intento se hizo, ¿eh? Tampoco vamos a estar ahí pues sí. salvando la vida. No, es cierto, amigos, los queremos mucho. Oye, ¿qué dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar aquí en YouTube. Suscríbanse, denle click en la campanita para que les recuerde cuando salen los videos. Aquí nos ayudan mucho con sus comentarios, compartiendo el video, dándole like, porque así el algoritmo de YouTube dice, esta gente es gente interesante, entonces es más probable que ande rotando nuestro video. Sí, señor. También nos pueden encontrar en el grupo de Facebook Hijo de de tu puta. Entre Roomies Podcast. Ahí es donde estamos al pendiente de ustedes, viendo los memes, los videos. Ahí pueden poner también su hashtag Roomie de la semana para que puedan formar parte de el muro de el Roomie de la semana, contándonos su historia de por qué deberían ustedes formar parte de el Roomie de la semana, Del por qué cuadro deberían de honor. estar en el cuadro de honor de los Roomies. Entonces estén ahí al pendientes de Entre Roomies Podcast y en donde nos Pero hay pueden más escuchar. opciones para encontrarnos, Quique Vázquez. Claro que sí, me pueden seguir en mis redes sociales. Como @Kike bien parado. Pueden seguir a nuestro productor. ¡Saludos, productor! Saludos a todos los roomies. ¡Eso! Al productor lo pueden encontrar en Frodo Naranja. Y a mi Javi Villalbazo lo pueden encontrar como @Javi Villalbazo en Instagram. Ay, pero creo que hay más formas para encontrarnos, Quique Vázquez. Sí, cuéntanos, Javi. Este segmento se llamó No quiero decir las plataformas de audio porque no me las sé completas. Pero en realidad estamos en todas las plataformas de audio en donde ustedes pueden consultar podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y Anchor. Que nos lleva a muchas otras plataformas, de las cuales no me las he aprendido muchas. Ya tenemos varios meses aquí con ustedes y yo no sigo sin hacer mi tarea. Pero pues es que así somos de necios a veces. No, y además hay que reconocer que donde más nos ayuda su interacción y en donde más nos ponemos en contacto con ustedes, donde hay más interacción con ustedes es en YouTube, es en Facebook y es en las redes sociales de Instagram, Twitter, Sí. las páginas de Facebook. Entonces, ahí andamos haciendo de repente lives, sí, cotorreando. que de entonces, hecho pues, síganos. les podemos adelantar. No, ya no les podemos adelantar nada. Ya nos adelanta. Pero ya no es adelanto. Pero les podemos Pero agradecer. les por podemos haber estado ahí. agradecer eso, bien, muchas gracias. La magia de Por la ejemplo, gracias a todos los roomies del grupo de Facebook de Entre Roomies Podcast que estuvieron ayer, el miércoles, cuando platicamos sobre la película Flawless, que es una película que nos habías contado, que habías visto. Estuvieron en el live donde comentamos la película. Y espero que se Lloraste hayan pasado mucho, chido, güey. hijo de tu Lloraste puta muy madre. cabrón, güey. No, pero Por fue cierto- solo por cierto- después de que te rapaste de la emoción. No me rapé, fue un filtro de Instagram. Ah, ok, ok. Por cierto, Ay, ¿cómo- se veía muy real, ¿eh? Sí, ya sé. ¿Cuál es la receta de esas milanesas tan deliciosas que comimos el miércoles pasado? Mira, se las vamos a compartir a los roomies el mismo día que publiques esa investigación que les prometiste Ok. sobre comportamiento humano. Sí, tienes razón. Sí, Claro. Lo Tenemos haremos. que Sí. cumplir todo lo que prometimos en ese live. En ese live. ¿Te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Como está cuando muy te fresco. pusiste a hablar de los supositos. No es cierto, ya. Es que ya estábamos muy tomados. Estábamos muy inspirados por la película, además. Sí. No, ya en serio, amigos, muchas gracias de verdad por seguir aquí. Vamos a darle continuidad al tema del lunes, que era los duelos, y nos quedamos en que nos ibas a contar uno de tus duelos. Sí, una de las pérdidas más grandes que tuve. He tenido varias pérdidas que yo consideraría significativas. Primero, mi abuela. Mi abuela materna falleció hace ya 7 años. Guau. Pero su ausencia se siente. Sí.
porque era una persona que de solo verla te hacía sentir mejor. O sea, mi abuelita tenía ese superpoder, de que cuando tú ibas y platicabas con ella te hacía sentir mejor. Y mi abuela falleció en circunstancias un poco raras, dudosas, porque falleció en esta, no sé si fue pandemia o epidemia o endemia de la influenza. O dragademia, decía. O dragademia, o isquemia, o alcoholemia, no sé cómo. Uf. Pero fue en esta época de la influenza H1N1. Hace... Hace, pues ya, 7 siete Lo años. dijiste hace rato, Sí, pendejo. pues, si pusieras atención, Ojalá estuvieras aquí ojalá ahora, hubiera un roomie poniendo atención a cómo estoy tratando de abrir mi corazón No, chiquitito. acerca de una de las grandes pérdidas de mi vida, ¿verdad? Perdón. Pero Cuéntame. no fuera a ¿Ah, sí? hablar de tus sobrinitos que se raspan las rodillas, porque ahí sí, póngale No, mis sobrinos atención. fueron un primo. Un ¿Ves primo. cómo tampoco pusiste Pues atención? tú dijiste Dije, un tío y mi tío, dije, pues ha de ser el sobrino el que se raspó las rodillas. Pues no, güey, si era su hijo y es mi tío, ¿qué relación hay entre el morro que se cayó y yo? Cuéntame. Ah, sí, primo, no, más bien yo soy pendejo, ¿Ves que no es no que te pone haya atención, puesto atención. Ramón? Sí, no es que no te pusiera atención, es que yo soy pendejo. Sí, fíjate. lo tuyo no es se el me árbol olvidó, genealógico. se me olvidó el parentesco, sí. Ok, no, Pero también es que ya pasaron varios días. sí, güey, o no, sea, y pues solo ya son hablamos 3 el días, lunes, no güey, mames. también Y tienes también razón. tú. Y después de cómo nos pusimos en el live pasado, güey, también me esperas que yo tenga un rendimiento al 100. No, perdóname, güey, te No, estoy exigiendo también te estás demasiado. pasando de lanza. Ya, Pero el perdóname, punto güey. es que mi abuela como que falleció en circunstancias bien extrañas porque ¿Por qué? nunca supimos bien qué fue lo que le pasó. Fue como un problema de salud que se fue complicando, pero había entrado, haz de cuenta, por una cuestión gastrointestinal Madres. y de repente neumonía. Y es como, pues, ¿cómo neumonía si la metimos en el hospital por cosas gastrointestinales? Sí, no no se manchen. pasen de lanza. Entonces, la cuestión es que ella se empezó a poner muy mal. Y en esa semana, yo había tenido la revisión de un trabajo de investigación que había hecho sobre la noción de amor y relaciones de pareja en los adultos mayores. Wow. Entonces hice entrevistas con mi abuela para hablar de cómo vive el amor una persona que había enviudado de la tercera edad. Entonces me contaba las anécdotas y entonces la cuestión era como ejercitar la forma de investigación y sacamos 10. Entonces Eso. cuando mi mamá me dijo, no, pues están admitiendo visitas y estaba muy cerca de la universidad donde yo estaba estudiando, Ujú. pues me fui corriendo con mi carpeta y llegué con ella, todavía tenía su mascarilla y todo, todavía toda llena de tubos estaba mi abuelita. Ujú. Entonces llegué con ella y le dije, mira abuelita, sacamos 10 y le enseñé el trabajo y mira, te mandó felicitar y la maestra le había escrito una nota agradeciéndole que se haya prestado al estudio, así. Entonces yo tuve la oportunidad de darle un último beso a mi abuela en ese momento y de ver que ella viera que nos había ido bien en la investigación. Y esa investigación todavía la tengo ahí porque es una manera de recordarme cómo mi abuelita siempre estuvo para mí, siempre que la necesité. Incluso en cosas tan simples, o bueno, para mí simples como un fin de semana para jugar Romy, o en cosas tan complejas como ayúdame a hacer esta investigación, pero siempre estuvo. Entonces, una manera que yo he tenido para lidiar mucho con ese duelo es, mi abuela siempre estuvo, y este es un recordatorio de cómo mi abuela me enseñó que era importante estar en los momentos importantes. Entonces, mi manera de recordarla es así. Entonces, siempre que me acuerdo con mi abuela, no la recuerdo con dolor o no la recuerdo con nostalgia, porque ese trabajo es un recordatorio de todo lo chido de que yo viví con mi abuela gracias a que ella supo estar para mí. Güey, qué cagado. Somos como la rata de ciudad y la rata de campo. Porque tú te acuerdas mucho de tu abuelita porque te ayudó con una investigación científica. Y yo me acuerdo de la mía porque me enseñó a matar una gallina. ¡Guau! ¿Podrías enseñarnos, Javi? Frodo, pasa la gallina. Le pusimos Cleta. ¡Cleta, ven!
Y entra la gallina con una batita, ¿no? Es mi momento. Es mi momento de brillar. Wow. ¿Y cómo pasó el tema del duelo cuando se fue tu abuelita, güey? Cuando ya no estaba. Pues al principio fue muy raro porque yo me acuerdo que Espérame, mi... antes de entrar más a fondo. Cuando esta cosa sucede, cuando llega el momento de la despedida y demás, ¿tú ya tenías noción de este tipo de emociones? O sea, ¿ya habías perdido a alguien antes? ¿O fue la primera pérdida que experimentaste? No, ya había perdido a mi bisabuela antes, Ok, pero como mi bisabuela tuvo un proceso de demencia, ok. como la demencia es como paulatina, pues como que de alguna manera te va preparando poco a poco, o más bien tú te vas haciendo a la idea de que va a fallecer en cualquier momento, porque la demencia es así de horrible. O sea, de un momento la ves súper lúcida y de repente ya te empieza a preguntar a qué hora es, ¿no? En qué momento del día estamos cuando es de noche, por ejemplo. Nos llegaba a Ok. pasar mucho eso. Que mi abuelita nos decía, oye, ¿qué horas son, Ya hijo? vamos a desayunar, ¿no? No, ajá, nos decía, ¿qué horas son, hijo? No, pues las 7. Sí, las 7, pero ¿de qué? Sí, del día o de la Wow. noche. Entonces, el proceso de demencia es rudo. Entonces, cuando mi bisabuela muere, de alguna manera yo emocionalmente estaba un poco más listo para esto porque a mí me tocó ver cómo la demencia se fue llevando a mi bisabuela. Podemos decir entonces que cuando es una enfermedad degradante, sí existe o sí es real ese término coloquial del, pues mira, ya nos habíamos hecho la idea, pues ya se estaba, ya descansó. Pues sí, Sí, sí es cuando menos es difícil. paulatino, pero ahí te va, A ver. algo de lo que hablábamos la vez pasada. La gente se siente muy culpable de decir, pues es que ya lo veníamos viendo, ¿no? Ya se veía venir. Porque la gente suele pensar que es como desearle la muerte a la persona, cuando en realidad la muerte es parte también de la vida, o sea, es un momento en el que vamos a llegar. Y creo que la pandemia de alguna manera nos está obligando a tocar el tema. Claro. Porque ahorita estás y mañana, ¡pum! Ni siquiera sabes ni cómo ni dónde te pudiste haber contagiado. Y de repente hay gente que se está yendo así. O sea, Sí. yo vuelvo a nuestro amigo Jafit y que... Saludos, prepáranos el Open para cuando Ay, sí, lleguemos allá, valedor. carnal. Eh, cuando pienso en cosas de estas, o sea, pienso cómo la muerte es un tema que también es muy elusivo y que es un tema también tabú y es un tema negativo cuando si pensáramos en la muerte como parte de la vida, sentiríamos menos culpa de decir, como por ejemplo cuando murió mi bisabuela, de decir, pues es que era algo que ya esperábamos ver, porque a nosotros nos tocó ver cómo la demencia se fue llevando a mi abuela. Sí, ya no es calidad de vida, ¿no? Entonces ya dices, ay, Exactamente, ya es mejor que como, descanse. ay, pues es que mi abuela está sufriendo, porque nosotros la veíamos de, hola abuelita, ¿cómo estás? Y veías tu cara de angustia de no saber quién eras. ¿Quién chingados O sea, eres tú, de güey? esta persona vino aquí y me está saludando muy amablemente y no sé quién chingados es. O sea, y tú también lo vives, pues. Claro. Entonces, uno debería poder decir, a mí me está cargando la chingada de ver cómo la demencia se está llevando a mi abuela y no está chido que mi abuela esté sufriendo así. Pero justo hablar de estas cosas es como decir, o sea que tú quieres que tu abuela se muera. Y yo, no quiero que mi abuela se muera, pero tampoco quiero que esté sufriendo lo que está sufriendo y no sé qué hacer. Entonces, esa clase de privaciones que uno tiene de poder hablar de cómo se siente, hace que los duelos sean todavía más cabrones o que sean más dolorosos. Porque uno se siente culpable de pensar, güey, y yo quería que mi abuela descansara, por ejemplo, y yo me siento súper culpable de pensar así. Pero también es como un, güey, también lo que mi abuela estaba viviendo no estaba chido. Entonces, ve cómo el no hablar de lo que vamos viviendo Ujú. impide que nosotros tengamos formas más nuestras de vivir un duelo. También perdí un amigo en la universidad en un accidente, fue muy feo. Fueron a Cuco le decíamos.
Él y yo teníamos planeado hacer una investigación sobre diversidad funcional y él se había ido a presentar un trabajo en otro estado de la República y en un accidente automovilístico perdió la vida mi amigo. Fue muy duro para todos los de la universidad porque era alguien muy querido. Pero, o sea, como que fueron pasando estas cosas que a mí me han hecho pensar mucho sobre la vida y sobre la muerte. Pues Eso también fue antes de tu abuelita. Sí. Ok. Y entonces, de alguna manera, cuando llegó lo de tu abuelita, tú ya tenías como Sí, esta preparación de... toda esta preparación. Y además, cuando muere mi abuelita, muere en esta incertidumbre de, pues es que no sé qué le pasó. Si cuando nosotros la internamos en el hospital, el gastroenterólogo nos había dicho que todo había salido bien. Y había llegado a la casa, o sea, mi abuelita llegó a su casa y la subimos a su casa y todo. Y a los 2 días se volvió a poner mal, pero ahora por una neumonía. Y era, pues, como chingados, ¿no? Se Si contagió ya le algo en el interviní, hospital. ajá, si ya le habían intervenido y todo. O sea, estaba toda esa circunstancia, Ajá. pero como que el haber podido verla y el haber podido tener este acercamiento, que yo no diría despedida, porque yo no me despedí con la intención de que fuera la última vez que yo la viera. Pero enseñarle el trabajo, contarle que nos fue bien, decirle que la quiero mucho, darle un besito en su frente. O sea, fueron cosas que a mí me ayudaron a decir, pues a la medida de lo que yo pude, tuve un buen momento con ella. Y creo que todos los momentos que tuve con ella fueron lindos momentos, o al menos la mayoría de los momentos con los que yo me quedo al recordarla son lindos. Y ahí es donde yo, por ejemplo, cuestiono mucho esta postura del dejar ir y el dejar soltar. Porque te dicen, deja ir y deja soltar. ¿Dejar ir qué? ¿Soltar qué? ¿Soltar cómo? ¿Dejar ir cómo? Ujú. Porque no es lo mismo dejar ir todos esos momentos que fueron valiosos para mí a estas emociones que tú decías de déjalas fluir. Que eso no es Sí. dejar ir, porque tú no puedes soltar tus emociones, las vas a sentir toda tu perra vida. Ujú. Mejor aprende a manejarlas. Entonces yo me acuerdo cuando mi abuela murió, eh, todos estábamos como en nuestro proceso, todos estábamos viviéndolo de una manera muy particular. Yo me acuerdo que mi mamá sorprendentemente estaba bastante tranquila, bastante apacible. Y cuando me acercaba, pues me decía mi mamá, en este reconocimiento de las emociones, me decía, hijo, pues ¿cómo quieres que esté? Me duele mucho. Pero me alegra saber que hice lo que pude y lo que estuvo en mis manos. Eso está bien chido, güey, ¿no? Cuando aceptas que hay dolor, que no puedes hacer nada más por resolverlo, pero estás aquí, güey, entonces estás sintiendo como todo esto, güey. Exacto. Fíjate que yo me acuerdo mucho, güey, que hace un tiempo, muchos años, se murió un tío de mi mamá en un pueblillo en Chiapas. Y era un señor muy rudo, güey, muy tosco. Machismo, uff. Ok. Era un tipazazazo el señor. Y cuando se murió, güey, él tenía muchos problemas con su hijo. Y el día que se murió, el que estaba más destrozado era el. Pero a nivel, mira, Rosa de Guadalupe, chinga tu madre, güey. El morro se aventó a la fosa, güey. Se aventó, No hizo el manches. show de la vida, güey. Y pues era así como de, pobre güey, ¿no? Pero ya en algún momento, conforme fui creciendo y entendiendo un poco más sobre este tipo de reacciones, yo decía, güey, en realidad creo que era una manera de manifestar que todo el tiempo que tuvieron una relación cercana, se llevaron mal, güey. Y entonces cuando se fue, pues este güey era como el, güey, y el desmadre, güey. Y siento que ese desborde de emociones era como en respuesta a todo lo que no pudimos hacer el tiempo que estuviste aquí, güey. Porque no entendí cómo llevar nuestra relación. O no nos entendimos. Y entonces ahora quiero como que contigo se va. Lo que dicen, o sea, como que te lleves todo ya, güey. Llévate el dolor, llévate la angustia, llévatelo todo, güey. Y entonces sentí como que este güey estaba haciendo eso como para cerrar ya con todo lo que había sido toda su vida con su papá, güey. ¿Alguna vez te ha tocado ver una escena así de que dices, ay, no mames, qué cabrón?
Ay, no. Afortunadamente no, Ok. pero no porque no las vea, o sea, no porque yo no dude que haya gente que se haya sentido así, es porque mi manera de llevar los duelos es muy diferente. O sea, Ok. yo, por ejemplo, convivo un poco con el cuerpo y después me voy. Me voy a mi espacio, con decirte que cuando murió Sonó bien feo eso de convivo un poco con el cuerpo. No, pues es que estoy ahí de- tan fría, tan bella como fría. Dios santo. No, güey, no mames. Oiga, me traen una copita de vino. Este, Voy a despedir al tío. Y le haces así. voy a despedir al tío. ¡Guau! Tanto, 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 tanto. Al fin ya ni va a sentir. Claro. No, ajá, No, o entonces. sea, como que estoy ahí, pero como que la vibra de esos momentos, como que el clima emocional en el que están, a mí no me ayuda en nada. O sea, como que yo sé hacia dónde me puede llevar la tristeza, entonces no quiero que me lleve a lugares muy horribles. Ok. Entonces, justo como no me quiero, o sea, porque Como sé, evitas esos límites, ¿no? porque justo, no sé, como que a mí me lleva, o sea, mi proceso de llevar emociones es tratar de explicármelas a mí mismo. Entonces, Ok. estando en un lugar así, en donde todo el mundo está llevándose eh, su proceso, me cuesta más trabajo. Porque, por ejemplo, ver a mi mamá toda triste, a mi hermana le pegó muchísimo la muerte de mi abuelita. Ver a mi hermana y a mi mamá así, era de alguna manera distraerme a mí de mi propio proceso. Entonces yo lo que quería era tener un momento para mí Ujú. y de tratar de explicarme o de hacerme un entendido de lo que iba a pasar conmigo. Entonces me fui un momento, eh, estaba con mi pareja en ese entonces Ujú. y me acuerdo que me salí y estaban mis mejores amigos, saludos a Isra, a Pedro, a todos mis amigos de la prepa, y me senté porque ellos no la conocieron tanto. Ok. Entonces, como ellos no la conocieron, fue como Había un, como más neutralidad. siéntate, te voy a contar quién era mi abuela y te voy a contar por qué estoy triste. Entonces le conté a todos mis amigos todas las anécdotas que yo viví con mi abuela. Llegó un punto en que todos estábamos cagados de la risa. Porque yo le contaba todas las historias de lo que me pasaba. O por ejemplo, les contaba que mi abuelita no le gustaba ir al gastroenterólogo porque siempre le iban a regañar. Entonces, cuando iba al gastroenterólogo, mi abuelita ya le decía, ¿dónde vas, abuela? "Ah, pues a que me regañen, ya ves cómo es el doctor. Y ¡Ay! yo, ay, ese doctor que no sabe lo que es la No vida. se le da Pero gusto con bueno, nada a ese señor. no se le da gusto con nada. Me quita todo lo que me gusta. Me decía, me quita todo lo que me gusta. Yo nada más voy a enterarme qué otra cosa me va a quitar. Pero pues bueno, ya voy. Entonces les contaba eso. Todos mis amigos estaban muertos de la risa de cómo mi abuelita parecía niño chiquito. De ya voy a que me regañe. Y ya llegaba a la casa, entonces le contaba que pues mi mamá le hacía de comer, así lo que tenía que comer. Y decía, pues bueno, yo le hago de comer bien sano, su caldito de verduras, de pollo, todo lo que tiene que comer. ¿Por qué sigue engordando? Si yo, o sea, ahí ya no es pedo de yo me invento cosas. Yo la veo, yo le llevo la comida, se la come. Yo voy por la comida. O sea, ¿qué está pasando? Pues no, mi abuela se había hecho amiga de los del puestos de garnachas. Justo estaba, mira, dije, esta señora se metía sus botanitas. No, espérate, se había hecho amiga de los puestos de garnachas, entonces le pagaba al del puesto de garnachas porque le llevara sus quesadillas, se las pusiera en una bolsa. Mi abuela aventaba la bolsa desde la ventana de su casa y en la bolsa le echaban todas las garnachas y las subía así. Y les bajaba el dinero así por la misma bolsa, güey. Era una espía de las garnachas, mi Wow, abuelita, esa güey. generación es genial, güey. Me estás Sí, describiendo al papá de mi papá. no manches. El papá de mi papá se murió de enfisema pulmonar. Ajá. Y en una época en la que lo tuvieron en su casa, lo tenían con oxígeno. Y estaba en su cama.
y él nos recibía a todos para que lo viéramos y demás. Pero debajo de su cama tenía un bote con dulces, güey. Y entonces me decía, ¿quieres un dulce? Y le decía, sí. Y decía, bueno, ve a la sala y róbale un cigarro a tu tía fulana y me lo traes. Y yo te doy dulces. Y entonces yo iba, güey, le chingaba un cigarro a mi tía, se lo llevaba y entonces ya me decía, saca la caja. Se la daba, se la ponía así. Y ya estaba en cama, güey. Y ya no sabía se movía. que su pedo era por haber fumado. Pero el señor decía, me vale, ¿cómo ves, cabrón? Es mi vida, Es mi brother, ¿eh? vicio, claro, güey, yo me voy como yo quiera, cabrón. Y durante mucho tiempo la banda no lo entendió, se le hizo como muy egoísta y así. O sea, la banda mis tíos y mi papá y así. Y poco a poco, cada que volteo para atrás, digo, no, güey, pues era un cabrón que vivió como quiso vivir y murió como quiso morir, cabrón. O sea, y él decía, yo no voy a dejar de fumar, cabrón. Pásame un cigarro, te doy tus dulces, niño gordo, y tú me das mi cigarro. Ajá, exacto. Y somos felices los dos, güey. Y entonces era bien bonito ir a visitarlo, güey, porque yo salía hasta el pito de dulces, güey. Y él se quedaba con sus cigarros bajo la almohada, güey. Y era un ganar-ganar, güey. Y hubo mucha complicidad con él en ese poco tiempo que estuvimos conviviendo muchísimo, güey. Creo que también parte del proceso de duelo es, y creo que es complicado, es aceptar cómo sucedieron las cosas y si la persona en cuestión tuvo o no injerencia en lo que sucedió. También aprender a respetar, güey. O sea, tu abuelita sabía que tenía pedos intestinales, pero le gustaba la garnacha, güey. Y si ya no podíamos hacer mucho por ella, ¿qué nos Pues costaba ya que, darle una garnachita, güey? exactamente, pues ya que, o sea, y le contaba estas historias a mis amigos. Y obvio, ellos, o sea, lo que más me gustó de haber hecho eso es que de alguna manera mis amigos conocieron a la versión que yo tengo de mi abuela. A huevo. Conocieron a mi abuela a partir de mis ojos. Y creo que eso a mí me ayudó a llevar el duelo muy tranquilo. O sea, no te voy a decir que no la extraño o que de repente en mis momentos tristes de repente sí me hace falta su palabra. O sea, pero creo que la versión que yo tengo de mi abuela es la misma versión que me ha sacado adelante en esos momentos malos. Porque ha habido momentos en que sí me pregunto, ¿y qué me habría dicho mi abuela? Wow. O qué me habría respondido mi abuela en este momento. Entonces, haber hecho eso con mis amigos me hizo decir, pues mi abuela vivió la vida como quiso vivirla, pero además la abuela que yo conozco no es la abuela que mi hermana conoce, ni que mi mamá conoce, ni que nadie conoce. La abuela que yo me quedo es mía nada más. Así como mi hermana tiene su versión de quién era mi abuela y de mi mamá que tiene su versión de quién era mi abuela, cada quien tenemos una versión de las personas que se fueron y esa versión solo está viva conmigo. Entonces de mí depende cómo la comparto. Entonces eso a mí me ayudó mucho a lidiar con las emociones. Y ahorita que tú hablabas de aceptar, también no solo aceptar que la gente vivió como vivió y murió como murió, creo que también aceptarte tú con respecto a lo que está pasando. Es decir, esta persona se está yendo y a mí me duele. Esta persona se está yendo y a mí me emputa. Esta persona se está yendo y la verdad me siento tranquilo con que se vaya o me siento aliviado también. Es como un cubo de Rubik, ¿no, güey? Cuando mueves algo, se afecta todo lo demás. Exactamente. Y reconocer esa afectación es un paso más cercano a aprender a llevar el duelo. Exactamente. Y Wow. cuántas ideas hemos tenido, por ejemplo, esta idea de la psicología pop, de que hay un proceso de duelo, ¿no? De la negación, el enojo. En la psicología pop, ¿te atiende Belinda? No, porque es muy egoísta. Mira, ¡Qué pendejo eres! Belinda es esta persona que te dice, mira, a ti no te va a ayudar ni Freud ni tu mamá, pendejo, ¿eh? Así te va a ¿Alguien decir. es fan de Sí. Belinda? No, es que Ya, también más de está dos ganando canciones. como siempre. Ok, hoy descubrimos que Kike es fan de Belinda. Nomás hasta cómplices al rescate. De ahí pa' abajo. De ahí para abajo, de ahí para atrás. Ok, pero entonces, en la psicología pop, ¿qué es la psicología pop?
Como que la psicología o sea, las cosas que tienen que ver con psicología, pero que ya están como a nivel de la banqueta. Ok. Que ya todo mundo las maneja, como esto de las etapas del duelo: negación, enojo, negociación, aceptación, No o sé sea, cuál es la otra. sí. Pero eso nos está marcando una pauta de cómo se supone que debería vivir un duelo de manera sana. Y hay personas que a lo mejor no empiezan por la negación, a lo mejor empiezan por el enojo, o empiezan por la frustración, o empiezan por la negociación, y también es un duelo sano. Claro, es que creo que aquí el pedo es creer que es una fórmula, güey. O sea, creo que está chido que haya conceptos como las etapas del duelo que están al Claro, alcance de todos, pero creo que el error que cometemos es creer que tiene que ser en ese orden, o que tienes que cumplir todas, o que tienes que... Creo que ahí está el pedo. Creo. claro, claro. Y es que, como dices tú, el concepto nos ayuda, o es una ayuda para explicarnos lo que nos está Exacto, pasando. probablemente es la primera vez que te estás sintiendo así, güey, y no sabes qué pedo, y no puedes acceder a un terapeuta, y entonces encuentras este tipo de conceptos, güey, que te explican, y ya tú te ubicas en una parte del proceso y dices, está chido, güey, y ya conoces los que están alrededor, y a lo mejor dices, bueno, a lo mejor ahora me siento así, a lo mejor, pero a lo mejor no te sientes así, güey, y no es porque haya algo mal en ti, es porque tú estás llevando tu proceso a como tú sabes, puedes. Por ejemplo, y hay personas que, por ejemplo, me dirían: es que Enrique tiene problemas de duelo porque habla de su abuelita en presente, ¿no? O sea, dirían como: tendría que hablar en pasado, o de plano ya no hablar de su abuela, porque si no, no ha pasado No lo has un superado, duelo brother. exactamente. Y es No como, mames, ¿en serio? ajá. Ay, no, Entonces, eso es lo que también puede generar a gente muchísima culpa. O hay gente que ha llegado a terapia diciendo: es que todavía no he superado el duelo porque yo me sigo acordando de mi tío, mi perro, mi bla, bla, bla. Y es como, y no acordarte de ellos es una herramienta útil para ti, y no acordarte de ellos también te ayuda a seguir adelante. ¿O por qué te acuerdas de ellos? Porque a lo mejor te acuerdas de ellos no en este son de dolerme y de estar en un ¿por qué te fuiste? Sino más un, pues es que me acuerdo de que me la pasaba chido, ¿no? O ha habido historias que a mí me ha tocado escuchar que decían: es que la persona que se fue es, por ejemplo, la única persona que se enteró que yo era gay, por ejemplo. Entonces, cuando él se muere la única persona con la que tenía la confianza suficiente de poder hablar de estas verga, cosas, ¿no? güey. Y no decirlo es negar que esta persona forme parte de tu historia, por ejemplo. Es que eso se me hace una gran pendejada, güey. Pero yo creo que eso lo vamos a dejar para un siguiente capítulo, porque este tema va a dar para muchas otras Sí, cosas. No me gustaría como saturar a los roomies con tantas... pues caminos posibles a donde nos puede llevar este tema. Me gustaría mejor irnos a los consejos de sí, este bloque. sí. Y en una entrega futura, después de que hayamos recibido sus historias de duelo, poder hacer O, algo en conjunto. o que nos comenten qué les gustó, qué no les A lo gustó. mejor hay algo a Eh, donde quisieran que profundicemos más. Exactamente, y podemos platicarlo. Entonces, Claro, coméntenos para ver si quieren que haya otro programa sobre este otra tema, entrega. Ajá. y que nos clavemos más en algún tema en específico o en algún aspecto en específico, porque sí, hablar de duelos es muy complejo. Es tan complejo como cada persona hay en el mundo. O sea, Claro. todas las personas tenemos una manera de entender la pérdida Por lo y los mismo que decías cambios. esto, ¿no? De las emociones, no pueden entrar en un patrón, no puedes como estacionar aquí, esta emoción va aquí, esta va aquí y tienes que sentirla de esta forma. Ajá. Cada uno la va adaptando dependiendo de su historia de vida. Pero vámonos con los consejos. Estos son los consejos de los roomies. Sí. Consejo número 1, Quique. Habla de lo que estás sintiendo. No está mal sentir lo que sea que estés sintiendo con respecto al duelo, porque hay muchas personas que dicen: no, pero conténtate, estate feliz, mira, ya está descansando, ya está en un lugar mejor. Güey, permíteme estar triste, güey, perdí a alguien importante. Sí. No, permíteme estar enojado, permíteme sentir como sea que me esté sintiendo. Ok, ese es el consejo número 1. Es muy importante, muchachos, no se anulen por darle gusto a nadie más. El consejo número 2, creo que
en mi caso muy particular, a mí lo que me ha servido mucho en la cuestión de los duelos es darme un momentito como para eso que dicen los pachamamers de soltar. En mi caso lo aplico a soltar esas cosas que ya no necesito, güey. Ya no necesito reprocharme por lo que no pude hacer, güey. Ya no necesito pensar en lo que pudo estar bien o mal, güey. Lo que sí necesito es sentirme, vivir esta etapa como tal cual, güey. Entonces, si estoy triste, pues llorarle un poco, güey. Tener bonitos recuerdos, reconocer que las personas que están en nuestras vidas dejan una marca. Y esas marcas se quedan ahí para siempre, güey. Son marcas que nos definen como personas. Entonces no traten de anular a alguien que ya no está en sus vidas solo porque hay quien les dice que se tienen que mover o que tienen que pasar la página. O sea, al contrario, nada más quédense con lo que ustedes atesoran y defiéndanlo también porque pues al final solamente ustedes saben lo que están sintiendo. Claro. Otro consejo que yo podría darles es dense espacio para hablar de lo que es importante sobre la vida y dense espacio para hablar de qué va a pasar en la muerte. Porque mientras más familiarizadas estemos todas las personas con el tema, nos va a ser menos difícil cuando llegue el momento. O sea, yo me acuerdo que he platicado mucho con mi papá, un poco a broma y un poco en serio, de qué va a pasar. Entonces yo ya tengo muy claro, porque mi papá ya me dijo, en broma o en serio, lo que quiere que suceda. Eso es Entonces, bien importante. entonces Güey. el tema ya es hasta de juego para nosotros. Claro. Y es como, ¿cómo va? ¿Sigue Sigue en lo pie. dicho o ya hay actualización en el...? Porque él ya armó un cronograma según él. Ok. Así, ya está la bitácora hecha, ya tiene el programa armado así, de a esta hora va a llegar los mariachis, y a esta hora va a llegar tal, y tú vas a ser la Guau. cara. Él ya armó todo el pedo, entonces ya hasta de broma le decimos, ¿sigue igual el programa o hay modificaciones en el programa? No, pero justo hablar de la vida y justo hablar de la muerte nos ayuda a todos a sentirlo como algo parte de la vida. Ayer hablábamos con Chris de esto. Creo que es importante que también en el entorno en el que viven, si ustedes viven con más banda, creo que es importante que hablen de estas situaciones. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, Frodo y yo somos foráneos y Ajá. nuestras familias no están aquí. Entonces creo que es importante que ustedes, que son quienes viven con nosotros todos los días, sepan a quién tenemos que hablarle, cómo tenemos que, o sea, qué es lo que nosotros queremos para cuando llegue ese momento. Y de alguna manera estar preparados, güey, porque pues siempre te agarran con los calzones en el piso, pero ¿por qué no hablamos de la situación, güey? Exactamente. Entonces, hablarlo o a lo mejor, si no, o sea, porque hay personas que a lo mejor no les gusta hablar del tema tan así, tan directamente, pero pues pensándolo por nuestra propia seguridad. Claro, así de, güey, si llegara a pasar, Así de, mira, estaría chido o podrías hacer esto y esto, güey. O sea, tampoco haces un cronograma como tu papá, ¿verdad? Pero Sí. si puedes o tienes esa soltura, pues también está chido, güey. Pero si no, pues basta con, oye, mira, este es un número de emergencia y ellos ya saben qué hacer. O avienta la papa caliente para allá y mira, ya con eso me ayudas un chingo, ¿no? Claro, claro. Pero siempre hablar del tema es importante. ¿Algo más que quieras agregar, Kikirin? Pues nada más que algo que me gustó de la película de Coco, que es una gran enseñanza, que es, y lo decía el cancerbero también, no se muere el que se va, se muere el que se olvida. Sí, señor. Entonces, mantener vivas esas personas que formaron parte de nuestra vida en nuestros actos y en nuestras pequeñas cosas que hacemos diariamente o en los proyectos que tenemos en la cabeza, es también una manera de honrar lo que vivimos con ellos, lo que vivimos con ellas, lo que aprendimos gracias a todas estas personas, y es una manera de reconocer que fueron importantes, que existieron y que pueden formar incluso parte de este equipo de personas que te pueden sacar adelante en tus momentos difíciles. Entonces, Claro. mi abuela es una de esas personas, ¿no? Que a pesar de que ya no está aquí físicamente, es una persona que vive en mí, a la que recurro mucho cuando tengo una duda, cuando me siento triste. Ahí está. Es por eso que a mí personalmente me gustaría dedicar mucho este capítulo a mi abuelita, a Katia Vega, que fue una amiga muy querida y muy cercana para mí y que la tengo muy presente en mis pasos,
a Isaac, que es un niño con el que yo tuve la oportunidad de convivir cuando estaba haciendo mi servicio social y que gracias a él sigo siendo activista, y a Jafit, porque era una persona llena de alegría y que siempre me recordó lo chido que es estar en donde te gusta estar. Hacerlo por amor. Sí, amigos, pues así vamos a terminar el capítulo de hoy. Está dedicado a todas las personas que se han ido de una manera presencial, pero se quedaron con nosotros de una manera espiritual y aportaron mucho a nuestras vidas. Y justo por eso me puse hoy mi sudadera de Buzz Lightyear, porque a todas esas personas que nos dejaron algo, nos las toparemos en el infinito o más allá. Ya saben, muchachos, si sienten que no tienen un lugar, Pásenle, esta es su casa. aquí cabemos todos. Nos vemos la próxima semana. Besos hasta allá.